Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Vamos a ver la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia, si es tan amable, en 1 Corintios, en el capítulo 11. Esta mañana estamos continuando con la serie El orden de Dios para su iglesia. Y en este día quiero compartir un tema con usted que se titula La Cena del Señor en la Iglesia. 1 Corintios 11, desde el versículo, vamos a leer el 23, por favor. Dice así, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta ocasión, mis hermanos, el apóstol Pablo se dispone a enseñar a los cristianos de Corinto un asunto de suma relevancia espiritual para la iglesia. Un asunto que vino a ser emblemático y representativo de la iglesia cristiana hasta nuestros días, y le estoy hablando de la Cena del Señor. Pablo, además de instituir la Cena del Señor entre los cristianos de Corinto, él reafirma en ellos la importancia que ésta tiene por su significado y origen, y los exhorta seriamente a que ellos valoren dicho significado a través de su devoción espiritual y de su testimonio. En diferentes sectores de la iglesia cristiana, este acto tan especial ha sido denominado como la Cena del Señor, la Santa Cena, la Santa Comunión. Hay un sector que es el sector católico romano, que le dio el nombre de la Eucaristía, que traducido del griego significa acción de gracias. Pero, ¿en qué consiste la Cena del Señor? Pablo la describió en su carta a los Corintios, pero veamos un poco de las palabras directamente de parte del Señor Jesús. Yo le invito a que vea conmigo Lucas 22, en el verso 19. Lucas 22, 19 dice: y tomó Jesús el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La Cena del Señor consiste en una sencilla fiesta ritual. Estoy hablando de la representación material de la Cena del Señor, cuando en una iglesia se toma el pan y el jugo de uva para hacer esta celebración. ¿Cuántos de ustedes han participado alguna vez en esto? La mayoría, mire, si no es que todos aquí. Bien, consiste en una sencilla fiesta ritual ordenada por Cristo, cuando Él dijo: haced esto en memoria de mí. Ahí fue en donde Él lo estableció, en la que se toman pan y vino, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús respectivamente. Ahora, ¿qué se conmemora en esta celebración? Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En la Cena del Señor se conmemora la muerte expiatoria de Jesucristo, es decir, su sacrificio en la cruz por la expiación o perdón de nuestros pecados. Jesús mismo, próximo a establecer esta comunión,
En Lucas 22:15 dijo a sus discípulos, si todavía tiene usted su Biblia ahí abierta en Lucas 22, fíjese qué expresión de Jesús está aquí plasmada en Lucas 22:15. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta qué? Pascua. Fíjese, antes que padezca. Comer la Pascua se refiere a comer la cena que conmemoraba la liberación de Israel en el éxodo de Egipto. Eso es. Esa es la cena a la que Jesús se refiere. Él va a comer la cena de la Pascua con sus discípulos, es donde les lava los pies y es donde establece la cena del Señor con el pan y con el vino. Ahí ocurrió todo eso. Estas palabras de Jesús cuando Él dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Esta era la última que Él iba a participar. Cuando Él dice eso, es evidente que esta última cena de Jesús con sus discípulos fue para Él un momento de suma importancia. Al transcurrir de este tema, usted y yo nos vamos a dar cuenta por qué fue tan importante para Jesús esta cena, la última cena, que le llaman así. La Pascua o fiesta de la Pascua es un factor importante que hay que conocer para entender mejor el significado de la cena del Señor. Van de la mano estas dos cosas y como le digo entonces, indagando respecto a la Pascua, se entiende de mejor manera la comunión. Muy bien. En Lucas, para ver algo respecto de esto, vaya conmigo a Lucas 24:44, si es tan amable. Mire, voy a estar invitándolo a ver muchos pasajes de la Biblia. Si usted es el cristiano más rápido del oeste y abre su Biblia rápido, pues hágalo conmigo. Si no, escúchelo con atención mejor y anote, porque si usted no escucha por estar buscando, podemos perder el hilo del asunto, porque son muchas citas que le quiero compartir. Lucas 24:44 dice así: Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjese, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ustedes deben de profundizar en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, para que puedan entender todas las cosas que yo les he enseñado. Si ustedes solamente me escucharon a mí, bueno, está bien, tú puedes estudiar el Nuevo Testamento, la vida de Cristo, pero si tú profundizas en el Antiguo Testamento, se va a hacer extremadamente mucho mejor, muy profunda tu enseñanza y tu aprendizaje del Señor Jesús. Por eso Él dijo, todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se han cumplido. Y dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bien, la Pascua era y es una de las más importantes celebraciones judías establecidas desde la ley de Moisés. Y el hecho de haber sido establecida por Dios en Israel fue para que Dios marcara el comienzo de la senda profética, cuya meta sería el sacrificio mismo de Cristo en el Calvario y el establecimiento del memorial o de la celebración de la Santa Cena. Todo ese trasfondo tiene la Cena del Señor. Vaya conmigo ahora a Lucas 22 nuevamente, si es tan amable. Lucas 22:7 dice así: llegó el día de los panes sin levadura. Fíjese, esto está hablando del tiempo de Jesús, Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario, ¿qué? ¿Me lo puede decir, hermano? Sacrificar el cordero de la Pascua. Muchos no entienden eso, pero vamos a verlo ahorita para que lo entendamos. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan y les dijo, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Seguramente Pedro y Juan eran los que eran buenos para cocinar, ¿no? Los mandó a cocinar el cordero, porque iban a cenar. Bien, en esta última cena entonces que Jesús comió con sus discípulos, durante la fiesta de la Pascua de los judíos, en vísperas de su crucifixión, esa cena, mis hermanos, fue la cena que sirvió de base para que Jesús estableciera la cena del Señor.
Aunque no podemos hablar enteramente de lo que es la cena de la Pascua, vamos a mencionar los puntos más importantes para poder entender así un mejor panorama de la cena del Señor y de este memorial. Acompáñeme a Éxodo, si es tan amable. Éxodo 12. Si usted puede y quiere dejar un apartado ahí en Lucas 22, voy a estar comparando versículos. Es muy necesario hacerlo. Por eso, si puede tener un apartado en Lucas 22 y vamos a Éxodo 12, vamos a estar viendo pasajes que se deben de comparar para estudiar. Éxodo 12:1. Vamos a ver los puntos más sobresalientes de la Pascua. ¿Lo tiene Éxodo 12:1? Muy bien, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Ya vio por qué tienen un calendario diferente los judíos? 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. ¿Me ayuda a leer lo que sigue, hermano? Un cordero por familia. Mira, hermano, vamos a comenzar a indagar la profundidad de la Pascua aquí. Al ordenar Dios que se comiera un cordero por familia, el Señor establece dos cosas. Primera, la iglesia celebra y conmemora el sacrificio del cordero de la Pascua en unidad como la familia de Dios. Debía comerse en familia, entonces eso indica, simboliza la familia de Dios, que es la iglesia. Si gusta ver conmigo Mateo 12, hay algo importante aquí al respecto de la familia de Dios. Mateo 12:46. Lo voy a leer, Mateo 12:46. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, ¿quién? Jesús. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Fíjese usted, su madre y sus hermanos, ¿de quién? De Jesús. Estaban afuera de donde él estaba y le querían hablar. 47 dice: y le dijo uno a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él, extendiendo su mano, ¿hacia quién? Hacia sus discípulos, los apuntó a ellos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús apuntó con su mano a la familia de Dios. ¿Quiénes eran? Sus discípulos. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios? Jesús estaba estableciendo con esto quién es su familia. El cordero de la Pascua tenía que comerse en familia. La ley de Moisés decía que la cena de la Pascua era en familia, la familia de cada jefe de familia, pero Jesús la tomó con sus discípulos. ¿Qué pasó? ¿Rompió la ley de Moisés? ¿La quebrantó? No, lo que pasa es que él estableció con eso quién es su familia simbólicamente. La iglesia es la familia de Jesús. Efesios 2:19 lo dice. Dice: ustedes ya no son extranjeros, les dice Pablo a los Efesios, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos somos familia de Dios aquí, ¿verdad, iglesia? Entonces, referente a esto, es la razón por la que Pablo exhorta seriamente a los corintios cuando van a tomar la cena del Señor. Porque les dice Pablo: ustedes, cuando se reúnen para tomar la cena del Señor, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, les dice Pablo, hay entre ustedes divisiones. ¿Se puede imaginar usted, hermano, la palabra división, si cabe o no cabe en la palabra familia? ¿Cabe o no cabe? O no le pregunté de manera que me explicara yo bien. ¿A usted le checa que en una familia haya divisiones? No sería familia, ¿verdad? Y dice Pablo: ustedes tienen divisiones, y dice, y en parte lo creo, no están llevando a cabo la cena del Señor en familia. Eso decía la ley de Moisés, y la iglesia es la familia de Dios. La segunda cosa que Dios establece
cuando Él ordena a Moisés que la cena de Pascua sea en familia, es su promesa de salvación para toda la familia. Pablo y Silas le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿quién? Y tu casa. ¿Cuántos están esperando que su familia se convierta a Cristo? ¿Lo desean? Claro que todos lo deseamos. Queremos que si tu papá, si tu mamá, si alguno de tus hijos no se ha convertido al Señor, no ha venido a los caminos de Dios, tú lo deseas. Es una promesa que si tú crees en el Señor, serás salvo tú y tu casa. ¿Lo creen? Esa es una promesa que viene desde la ley de Moisés en esta cena de la Pascua. Verso 4, si me acompaña, de Éxodo 12. Verso 4, ¿lo tiene? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él, ¿quién es él? El jefe de familia. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, son papá y mamá y un pequeñito en ese hogar de Israel, y van a matar un corderito. No, pues es mucho, ¿no? Entonces van con el vecino: a ver, ¿cuánto comen ustedes? No, pues yo tengo 6 hijos. Le dice el otro: ah, pues nos ajusta ya para todos. Eso dice el verso. ¿Qué significa eso, hermanos? Esta orden de Dios de compartir el cordero con el vecino inmediato a su casa es figura del mandato de Cristo, cuando Cristo dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Quieres compartir el evangelio y le pides al Señor que te envíe a alguna ciudad de misionero? Déjale eso al Señor. Deja al Señor que Él sea quien te envíe. Por lo pronto tú debes voltear hacia los tuyos y hablarles a ellos de Cristo. ¿De acuerdo? Eso dice el significado de la ley y el mandato de Cristo. ¿Quieren compartir el evangelio? Comiencen por Jerusalén. Ahí comiencen. Salvación y compartir el cordero con los vecinos inmediatos. Verso 5 de Éxodo 12. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda, diga conmigo, toda, por favor. Muy bien, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero, mis hermanos, no debía tener defecto. ¿Cuántos saben que Cristo es el varón perfecto? Eso simboliza, para empezar. Inmolar significa matar, significa sacrificar. Y con esto Dios estableció, cuando Él dijo, toda la congregación lo inmolará. Dios está estableciendo que todo el pueblo debe ser testigo de la muerte y del derramamiento de la sangre del cordero. Todo el pueblo. Jesús dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, por el beneficio de muchos, es derramada para remisión de los pecados. Pablo les dijo en el pasaje que usted y yo leíamos al principio a los Corintios: todas las veces que coman este pan y beban esta copa de la comunión, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Recuerda que lo leímos? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, compartir de la muerte de Cristo, proclamar que Cristo murió, es responsabilidad de todo cristiano. Todos tenemos esa responsabilidad. Si tú no proclamas que Cristo murió, claro que también debes de proclamar que resucitó. Pero si tú no hablas de su muerte, tú no estás compartiendo vida. Fíjate qué juego de palabras aquí. Si no compartes la muerte de Cristo, tú no estás compartiendo vida. Anunciar la muerte de Jesús es responsabilidad de toda la iglesia hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Muchos han dejado de hablar de la muerte de Jesús. En sus canciones, en lo que hacen, ministros, iglesias, quitan la muerte de Cristo de sus bosquejos. Lo quitan totalmente. Dígame qué les queda, qué le queda a una iglesia, qué le queda a un pastor que deja de hablar de la muerte de Cristo. Este anunciamiento de Cristo es definitivamente una razón que hace solemne, santo y especial el memorial de la cena del Señor. Proclamamos en todas las formas que Cristo murió por nosotros.
El día que la iglesia deje de proclamar la muerte de Jesús, ese día la iglesia muere espiritualmente. Proclamar la muerte de Jesús da vida a la iglesia. Si en alguna ocasión tú te has acercado con alguien que no es cristiano en tu trabajo, en la calle, y le has compartido de Cristo, se da el momento, ¿no? Hay ocasiones en que se da el momento y comienzas a decirle, mira, yo quiero hablarte de Cristo. Cristo es un hombre maravilloso, es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz, dio su sangre por tus pecados, y esa falta de paz que tú tienes, Él te la puede proveer al perdonarte tus pecados. ¿Cómo te sientes cuando compartes eso? ¿No se siente una alegría y un gozo especial? Se siente pero bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay vida en tu corazón cuando compartes de la muerte de Cristo. Versículo 7 de Éxodo 12, por favor, mis hermanos. Y tomarán de la sangre ¿de quién? Del animalito que mataban, ¿verdad? El cordero. Y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Es decir, a los lados de la puerta y en la parte de arriba también. En la casa que lo han de comer. ¿Qué significa esto? Mire, el mandato dice que los israelitas tenían que poner sangre del cordero sacrificado a los lados y en la parte de arriba de la casa, y después entrar a la casa. Esto tiene un significado muy especial. Al poner la sangre y entraban a la casa, pasaban habiendo sido cubiertos con la sangre que estaba arriba de ellos y a los lados, cubiertos por la sangre de ese cordero. El rey David escribió, perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. El apóstol Pablo dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿A cuántos aquí el Señor ha cubierto sus pecados? A muchos aquí, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz, su cuerpo quedó cubierto de su propia sangre. Imagínese, por los clavos, por la corona de espinas, por la flagelación que sufrió, su cuerpo estaba bañado en sangre. Él dijo en Juan 10:9 que Él es la puerta. Qué grandioso, ¿no? Él es la puerta cubierta de sangre por la cual entramos para salvación. ¿Cuántos han entrado por esa puerta? Hoy en día han comenzado a surgir ya los falsos cristos, los falsos ungidos, que engañan e invitan a muchos a seguirlos sin tener ellos el conocimiento del Cristo crucificado. Si hay que hablar de Cristo, hay que hablar de aquel que fue crucificado. Y los desvían a no tomar su cruz e ir en pos de Jesús. Son hombres que predican un evangelio sin sangre, imagínese, hermano. Mensajes falsos que incitan a los creyentes a quitar la sangre del cordero de las puertas de sus casas. No a ponerla, sino a quitarla. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué resulta, o qué resultó, mejor dicho, de aquellos hogares en Israel donde no pusieron sangre fuera de la casa? ¿Qué resultó dentro de esa casa? ¿Me lo dice más fuerte? Muerte. Muerte es la palabra. Pablo dijo a los corintios, yo no me propuse predicarles a ustedes de nadie sino de Jesucristo y a este crucificado. Si no hay sangre en la puerta de tu casa, no hay vida dentro de tu casa. Si no tienes paz, si no te sientes seguro de ser salvo de la condenación y del pecado del infierno, es que no hay sangre en la puerta de tu corazón. Tienes que rogar a Jesús el Cordero que ponga sangre, y solo Él lo puede poner en tu corazón. ¿Se imagina usted, mi hermano, cómo se sentían los israelitas que sabían, estando dentro de su casa, que ya sabían que la sangre estaba puesta fuera de su casa? ¿Cómo se sentían? Tranquilos, ¿no? Como tú aquí te sientes tranquilo. Pero tal vez hay alguien que se sienta estando aquí como se pudieron haber sentido algunos de los israelitas o tal vez egipcios que, escuchando eso, habiendo ya visto las plagas que se llevaron a cabo, y ellos pudieron haber dicho, es que el Dios de Israel está cumpliendo lo que dice, ¿eh? Y están diciendo, se escucha por ahí entre el pueblo de Israel que el que no tenga sangre de cordero en la puerta se va a morir, va a haber muerte en esa casa. Imagínense cómo estaban los que no hubieran puesto sangre. Estaban nerviosos. ¿Qué irá a pasar? Oye, ¿sí se irá a cumplir esto? Y hubo muerte ahí. Tú debes de estar seguro de eso. El apóstol Juan, que fue quien escribió Apocalipsis,
Él dice en Apocalipsis 19:13 que él vio a un hombre vestido con ropa teñida en sangre. Se le apareció un hombre con ropa manchada de sangre a Juan, y lo vio en el Apocalipsis, lo escribió. A Juan no se le apareció un hombre con un traje de $1,000 presumiéndoselo y diciéndole: Juan, eres un campeón. Se le apareció el Hijo de Dios, cuyo nombre, dice Juan, era el Verbo de Dios, con sus ropas teñidas en sangre. ¿Qué cree usted que dijo Juan? Ese es el Verbo de Dios. Juan no lo pudo confundir. No le fue difícil decir: ese es el Verbo de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Por la sangre. La sangre derramada en su cuerpo, de sus ropas de Jesús, es muestra de que Él es el Cordero. Eso lo hace inconfundible, aunque muchos tristemente ya lo están confundiendo y muchos lo van a confundir. No lo vayas a confundir, ¿eh? La sangre en las puertas de su pueblo, de Dios, es lo que hace que su pueblo se distinga de los demás pueblos. La diferencia entre Israel y Egipto aquel día era la sangre en las puertas de sus hogares. No eran hogares del mundo, no eran hogares egipcios, eran hogares donde habitaba el pueblo de Dios. Verso 8, mis hermanos, de Éxodo 12. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo? Asada al fuego. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Otro significado profundo, mis hermanos. Mire, el pan sin levadura habla de la santidad de Cristo como el Cordero de Dios. No podemos participar en el sacrificio de Cristo o ser partícipes de su muerte y adorarlo por eso si no hay santidad en nuestro corazón. Hay que sacar la levadura de nuestras vidas. Eso significa. Imagínese el rostro de los israelitas comiendo un pan sin levadura, ingrediente que ellos siempre le ponían. Otra cosa que debían acompañar, o que era guarnición, para comer esta cena, eran hierbas amargas. Esto habla del dolor y el sufrimiento de Cristo al entregarse por nosotros. El mandato, mis hermanos, de comer panes sin levadura y hierbas amargas nos enseña también la actitud reverente y solemne que debe tenerse al participar de esta cena por lo que proféticamente representaba. Muchos al participar de la Santa Cena lo hacemos, si alguna vez lo hiciste, quise decir, o lo podemos hacer con un corazón sin darle el valor debido al sacrificio y dolor y pasión de Jesús. Cuando tú estés cantando una canción que habla del sacrificio de Jesús, como hace un momento, ¿verdad? Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser, y luego yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Y en una parte del canto dice, te bajaron de esa cruz y dispusieron para ti esa tumba que no te pudo tener. Cuando estamos cantando eso, hermano, debemos hacerlo con gozo porque resucitó, ¿verdad que sí? Pero debemos hacerlo con solemnidad. Que tú estés cantando, hablando de que Cristo murió con respeto, hermano. Y cantar con respeto acerca del sacrificio de Cristo te hace ser un cristiano centrado en lo que debemos centrar nuestra mirada, en el sacrificio de Cristo. Precisamente por desviar la vista del sacrificio de Cristo ocurren un sinnúmero de errores hoy en día en las iglesias. Hay que poner los ojos en la cruz de Cristo. Él dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Debe de ser con solemnidad y con reverencia, aunque también con gozo, cantar, hablar y participar del sacrificio de Jesús, con hierbas amargas y con panes sin levadura. En la iglesia de Corinto llegó el momento en que perdieron la reverencia. Por eso Pablo los exhortó. Dejaron de ser solemnes, se empezaron a tener envidia unos a otros. Y mis hermanos, cuando no hay unidad en la iglesia, si tú estás peleado con alguien, si tú tienes problemas con alguien y quieres participar de esa cena del Señor, es imposible. Porque Jesucristo estableció que fuera en familia, y en familia no debe haber divisiones. Jesucristo, cuando estableció esto, Pablo lo sabía, y cuando los exhorta a los de Corinto les dice, ustedes cuando se reúnen, eso no es comer la cena del Señor, les dice, eso no es. Porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena sin pensar en los demás. Eso es ser egoísta. Otro se embriaga, otro se emborracha, dice Pablo.
Dice, ¿qué? ¿No tienen casas en donde mejor se queden a comer allá y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Dice Pablo, ¿los alabaré? En esto no les alabo. ¿Qué estaba pasando? Los corintios, simbólicamente hablando, estaban perdiendo la convivencia que anticipaba la comunión. Y por no haber convivencia, se perdía totalmente el significado profundo de la Santa Cena. Lo que querían hacer los corintios era continuar con sus panes con levadura. No, nosotros queremos comer panes con levadura, sabiendo que la ley de Moisés decía panes sin levadura. Obviamente estoy hablando simbólicamente. ¿Por qué? Porque ellos insistían en una actitud egoísta de divisiones y de envidias para participar de algo tan solemne en la iglesia. Pablo les habla de esto y les aclara lo siguiente, que es importante para usted y para mí. Le invito a verlo, hermano. 1 Corintios 5:8, por favor. Si puede dejar apartado Éxodo 12, vaya conmigo a 1 Corintios 5:8. Lo estoy compartiendo esto de manera ágil porque tengo mucho que compartirle. 1 Corintios 5:8. Les dice Pablo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes, ¿cómo? Sin levadura, pero ¿cómo? De sinceridad y de verdad. Pablo está hablando metafóricamente, diciéndoles, miren corintios, la ley de Moisés dice que los panes deben ser sin levadura. ¿Qué significa eso? Él se los explica. Deben hacer las cosas con un corazón sincero y lleno de verdad. Esa es una de las profundidades del tema de la Pascua, que también tiene que ver, obviamente, con la Cena del Señor. Sinceridad y verdad, mis hermanos, son elementos distintivos del cristianismo. Si tú no eres una persona sincera, si tú no eres una persona que se dirige con la verdad, yo no sé por qué te llamas cristiano entonces. Sinceridad y verdad son indispensables para convivir en la iglesia y celebrar la Cena del Señor. Verso 11, por favor, de Éxodo 12. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Fíjese cómo lo tenían que comer. Vístanse, pónganse sus zapatos, tomen las cosas en serio. Tomen su cristianismo en serio. Tomen el sacrificio de Cristo en serio. Vienen a la iglesia a cantar de que Cristo murió, canten con el corazón. Exalten a Cristo con todo su ser. Cristo, tú moriste por mí en la cruz. Que profundices en tu tiempo de adoración. ¿A cuántos les gusta esto? Es especial, hermano, que podamos sentir la presencia de Dios por el hecho de que le adoramos en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Tales adoradores busca el Señor que le adoren. Yo no puedo entender cómo una persona llega solamente a escuchar la predicación sin haberse gozado en los cantos que hablan del sacrificio de Jesús. No puedo entenderlo. No puedo entender cómo uno puede poner sus ojos en la letra, que es 100% bíblica, y deleitarse en la letra que sale de la palabra de Dios, que nos está retroalimentando cada día que cantamos, que venimos aquí, lo hacemos juntos, acerca del sacrificio de Cristo, y llenarte del Señor Jesús. El Señor le dijo a Moisés, diles que lo coman apresuradamente, simbolizando que apresuradamente los voy a sacar de la esclavitud. ¿Me ayuda a leer en voz alta lo que dice el final del 11, hermano? Es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa Pascua de Jehová? Significa Jehová pasará. Jehová pasará. Verso 12. Pues yo pasaré. ¿Quién dice yo pasaré? ¿El arcángel Gabriel? ¿Verdad que no? ¿Quién dijo? ¿Moisés o Aarón? ¿Quién lo dijo? ¿Me lo puede decir? El Señor pasará. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. El Señor pudo haber enviado a uno de estos que le mencioné. Pudo haber enviado al arcángel Gabriel, a uno de sus
ángeles poderosos, a un querubín, pero él dijo, no, a ver, háganse a un lado, yo esto lo tengo que ver con mis propios ojos. El Señor pasó por Israel y cada puerta que tuviera sangre, Él va a pasar de largo. La que no tuviera sangre, va a haber muerte ahí. Verso 13, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay de aquellos que se olvidan de la sangre sin tomar en cuenta que el Señor pasará para ver si está en sus puertas. ¿Cuántos saben que el Señor va a pasar para ver si está en tu corazón esa sangre? Tú no lo vas a poder evitar. Tú no vas a poder evitar que el Señor pase por tu vida y diga, aquí no hay sangre de mi hijo, en tu vida, ni en tu familia, ni en tus actitudes. El Señor va a pasar y ya está pasando, revisando si la sangre de su Cordero está en los sermones que predicamos, en los cantos que cantamos, en los libros que se escriben, en el testimonio que damos y en la vida privada y personal de cada uno que como cristianos llevamos. Hoy en día tú puedes buscar, y no te va a costar mucho trabajo, una iglesia en donde ya no cantan de la sangre de Cristo. ¿Sabías eso? Ya no quitan de sus letras la sangre de Cristo. Ya no queremos hablar de sangre aquí. Hay que hablar de un Dios que nos ama. Hay que hablar de alguien que nos ama. Pero hablar de la sangre, no. Eso se oye muy escandaloso, eso ya no. Ah, ¿sí? Pues el Señor va a pasar. Es la Pascua de Jehová. Y si no hay sangre, no hay remisión de pecados, dice la Biblia. ¿Verdad que sí, iglesia? Verso 14 de Éxodo 12. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones. ¿Me ayuda a leer en voz alta lo que sigue? Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué se tiene que celebrar perpetuamente, hermano? La Pascua. Entonces yo le voy a preguntar algo. Si la ley de Moisés dice que la Pascua deberá celebrarse perpetuamente, entonces nosotros, ¿por qué no comemos cordero de Pascua en la semana de Pascua? ¿Por qué los judíos mesiánicos, si ellos ya no lo desean, ya no se comen el cordero de la Pascua, aunque la mayoría de los judíos lo hacen? ¿Por qué ya nada más celebran la cena del Señor y ya no cenan el cordero de la Pascua? La respuesta está en 1 Corintios 5:7. Pablo era un hombre erudito, estudioso de la ley de Moisés, y recibía la revelación de Dios para escribir el Nuevo Testamento, y escribió lo siguiente, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, de las viejas costumbres, ¿verdad? Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Me ayuda a leer en voz alta todo lo que sigue? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ya vio por qué no tenemos que comer cordero de Pascua? Pero celebramos la Santa Cena y celebramos la comunión de una manera espiritual, y vamos a hablar más de eso. Por lo tanto, mis hermanos, la celebración de la Cena del Señor, tomando el pan y el vino, conmemoran plenamente la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre por nuestros pecados, de modo que nuestra Cena de Pascua es celebrada de manera espiritual. ¿Me expliqué, mis hermanos? ¿Sí está conmigo o está con el Señor? Es de manera espiritual. Nosotros celebramos a nuestro Cordero de Pascua, que es Cristo, diariamente. Los judíos celebran cada año su cena de Pascua. Los que tenemos a Cristo como nuestra Pascua, ¿lo celebramos cada cuándo? Diariamente. Cada vez que usted abre su palabra, la palabra del Señor, y usted se alimenta, usted está comiendo el pan. Cada vez que usted se siente lleno por el Espíritu Santo, usted está recibiendo el vino, el gozo de Dios. ¿Nota usted cómo la comunión es diariamente con el Señor? Es espiritual. Y lo haremos, como dice la ley de Moisés, perpetuamente. ¿Sí o no se cumple la ley de Moisés? Claro, solo que Jesús le hizo unos cambios más poderosos, porque Él no la vino a abrogar. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero estableció un nuevo ámbito para que nosotros como iglesia celebremos la verdadera Pascua, que tiene que ver en la Santa Cena. Muy bien,
Este trasfondo de la cena de Pascua que hemos leído en Éxodo nos hace entender por qué Jesús dijo a sus discípulos. Recuerda que lo leímos en Lucas 22:15. Ya no vamos a leer Éxodo ahorita. Lucas 22:15. Jesús dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Ahora sí se imagina usted, hermano, por qué Jesús tuvo esta emoción tan especial al decir esto. Era la última vez que iba a comer con sus discípulos, la cena de la Pascua, imagínese. Jesús deseaba esta cena, comer aquella Pascua con sus discípulos, debido a que en aquellos momentos Jesús, a través de esta cena, celebró, escuche bien, hermano, celebró el nuevo pacto en su sangre, que selló y consumó su obra redentora por su pueblo, por su iglesia. ¿Por qué dice nuevo pacto? Hubo un pacto en la antigüedad. ¿Cuál fue el pacto? El Señor Jehová, son el mismo, ¿verdad? Pero el Señor Jehová le dice a Moisés: Moisés, maten un cordero, cocínenlo, todo lo que ya leímos, y lo comen, y la sangre la ponen en las puertas. Si yo paso y no está la sangre, van a morir. Si paso y está la sangre, van a vivir. ¿El Señor cumplió este pacto, hermanos? Sí lo cumplió. Ahora venía un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que ahora el cordero que iba a morir, para que fuera untada esa sangre en nuestro corazón, es el Cordero de Dios. Por eso Cristo dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y con eso selló y consumó su obra redentora. Por eso era importante esa cena para Él. Él decía: tengo ganas de cenar con ustedes, porque va a ocurrir algo tremendo aquí. Estoy terminando una obra que el Padre me envió a comenzar, y la estoy consumando en el momento en que esté con ustedes en un lugar que yo voy a escoger, que les enseñó Él, escondido, por cierto. Y estuvo con ellos, y ahí fue donde lavó sus pies, y ahí fue donde compartió con ellos el pan y el vino, y ahí fue donde comió con ellos la cena. Qué momento tan especial para Jesús. En aquella cena, por sus palabras y mediante un simbolismo profético, Jesús comunicó a sus discípulos el significado original de la Pascua, y que ésta adquiere una nueva dimensión y cumple con la tipología del Antiguo Testamento. Jesús hace del pan y del vino nuevas parábolas de su sacrificio inminente y emblemas de su muerte que se verificaría por la expiación del pecado humano y la propiciación de la justicia de Dios para nosotros, para perdonarnos de nuestra maldad. Ahora mire, hermano, voy a compartir lo siguiente, importante también. En el transcurrir de los años, la iglesia cristiana ha aprendido a descubrir y valorar la riqueza espiritual y bendiciones que hay detrás del significado de la cena del Señor. De hecho, la misma ejecución de la cena, cuando la hemos tenido aquí en algunas ocasiones, en ocasiones que el pastor Olivares ha dado una enseñanza al respecto, y después se comparte el pan, un trozo de pan y las copas pequeñas con el jugo de uva. En esos momentos se tiene una emoción muy especial. Yo sé que usted que ha participado de eso está de acuerdo conmigo. Se tiene una emoción muy especial. Pero en el transcurrir de los años hubo quien se aprovechó de esa celebración como rito, como ritual, para tergiversar el rito y para demeritar su verdadero significado. Le quiero hablar un poco de la transubstanciación. La transubstanciación es la teoría que se lleva a cabo en la Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracias, y usted ya sabe dónde se lleva a cabo. ¿Qué ocurre aquí? Ellos dicen que ocurre la transubstanciación. Transubstanciación significa transformación de la substancia. El pan está hecho de una substancia, el jugo de uva está hecho de otra substancia. Esta teoría de la transubstanciación consiste en creer que al momento que el sacerdote consagra el pan y el vino, se convierten literalmente, materialmente, en el cuerpo y sangre de Cristo respectivamente, basándose en las palabras de Cristo cuando Él dijo en Marcos, Mateo y Lucas, lo dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Tan solo con el hecho de que ellos leen eso en la Biblia, ya ponen la teoría de que al consagrar el pan y el vino, ya son literalmente, tú te estás comiendo el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Eso significa que en cada celebración, por eso le llaman el sacrificio de la misa,
En cada celebración de la Eucaristía, ellos sacrifican el cordero. Sacrifican a Cristo cada misa. Eso es una abominación. Es sencillamente imposible y antibíblico, debido a que esta teoría nace no de un estudio exegético de la Biblia. No, esa teoría de la transubstanciación no surgió porque hubo hombres que se metieron en la Biblia a ver los idiomas y dijeron, es que está claro, aquí dice que cuando se consagra el pan y el vino, se convierte materialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No salió de aquí, mi hermano. Salió de un concilio humano, de una junta de seres humanos, que se llamó el Concilio del Trento. En Italia, en los años 1545 al 63, ahí surgió esa idea, que ha engañado a muchos y por mucho tiempo. Lo que la transubstanciación asegura que sucede ofende el sacrificio de Cristo, debido a que el sacrificio diario en la Eucaristía alude a los sacrificios levíticos que Dios mandó a Moisés que se hicieran diariamente para perdonar los pecados, que bíblicamente terminaron una vez que Cristo muere en la cruz, siendo su sacrificio el único necesario para la redención de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es el único, murió una vez, y ese sacrificio fue el único necesario para el perdón de nuestros pecados una sola vez y para siempre. Eso se puede leer, y se puede leer literalmente en Hebreos 9 sin tener por qué indagar, y lo puedes ver en una Biblia católica. Pero esa idea de la transubstanciación la sacaron cerrando y cegando ellos sus ojos ante Hebreos 9. Y ponen en el Concilio del Trento que Cristo se convierte o se mete en el pan y en el vino, y eso es una abominación. Cristo murió una sola vez y para siempre, ¿verdad que sí, iglesia? Eso dice Hebreos 9, usted lo tiene que estudiar en su casa, le invito a hacerlo. Por lo tanto, esta teoría fue debatida por hombres estudiosos de la Biblia y llenos del Espíritu Santo, para traer a la iglesia el día de hoy el verdadero significado de la Cena del Señor, y poderla así celebrar de manera bíblica y espiritual bajo los términos establecidos por Cristo. Mi hermano, el hecho de que usted y yo podamos celebrar la Santa Cena, el día que la celebremos aquí o el lugar donde usted lo haga, de manera bíblica, celebrarla de manera bíblica, es gracias a que Dios, a lo largo de estos años después de Cristo, que Cristo ascendió, es gracias a que Dios hizo que surgieran hombres que pelearon en contra de esos concilios, para dar a entender a la iglesia y enseñar el verdadero significado de la Cena del Señor. Uno de los más sobresalientes en estos debates fue un alemán llamado Ulrico Zwinglio. Él era un líder de la Reforma Protestante y él escribió su confesión de fe de la verdadera y falsa religión, en la que él rechaza la presencia real de Cristo en la comunión, porque Cristo dijo: haced esto en memoria de mí, memoria de mí. Él no dijo, esto es mi cuerpo literalmente, y lo vamos a ver todavía un poco más profundo. Él no dijo, esto es mi sangre literalmente. Él dijo, haced esto en memoria de mí. La presencia de Cristo en su iglesia no está sujeta a un trozo de pan y a una copa de vino. La presencia de Cristo en la iglesia está porque está el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Sí. ¿Por qué le atribuyen al hecho de que Cristo venga y se manifieste materialmente a un pedazo de pan y a una copa de... Eso es totalmente antibíblico. Son símbolos con los cuales se hace el memorial de Cristo. Hay estudiosos de los idiomas originales que aseguran que el verbo ser, cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, cuando Cristo dijo ese verbo, los estudiosos de los idiomas, el arameo que Jesús hablaba, es un vocablo que tiende en estos idiomas de aquel tiempo, de manera exegética, ellos lo investigaron, que tiende a querer decir significa, iba a decir significa. Es decir, Cristo dijo, en realidad, por cuestión del trasfondo de los idiomas, Él dijo, esto significa mi cuerpo, esto significa mi sangre, por los vocablos que usó. Hay muchos pasajes en la Biblia en donde sucede este tipo de cuestiones del idioma. Génesis 41:26, Deuteronomio 7:17, Lucas 8:11, Gálatas 4:24, Apocalipsis 1:20. Además de que en el arameo hablado por Jesús, la palabra es
no está, faltaría del todo. Por lo tanto, se cree que Jesús hablaba metafóricamente. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Cuando Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, significa que con la muerte y resurrección de Cristo se iniciaba un nuevo pacto, una nueva era para los hijos de Dios. Nosotros hoy sabemos que el énfasis bíblico del nuevo pacto está en la actitud espiritual y no en ninguna manifestación material. ¿En qué consistía o cómo se manifestaban de parte de los hombres las cuestiones que Dios mandó en el antiguo pacto? Maten un cordero, pónganlo en el altar. Pues tenía que ser físicamente. Ve al redil, ve allá al corral donde están los animalitos, tráete al animalito, dególlalo, saca la sangre, desollarlo, todo lo que llevaba, lo que conllevaba el sacrificio. Era materialmente hacerlo. En el nuevo pacto no. En el nuevo pacto es una actitud espiritual, entender lo que Cristo hizo, recibirlo y adorarlo por eso en una vida en santidad. No tiene que depender de una manifestación material. Creemos que cuando Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Eso dijo en Juan 6:56. Cuando Cristo dijo eso, no se refería a la participación de un rito, sino a una comunión espiritual que se hace posible solo cuando Él habita en nuestros corazones. ¿Ha leído Apocalipsis 3:20, hermano? Jesucristo está a la puerta, Él toca, el que abre la puerta, Jesucristo entra, ¿y qué va a hacer con Él? Cenará con Él y Él cenará con Jesús. Es una comunión íntima. ¿Qué sucede en una cena? Hay una plática, hay una charla cuando estás con una persona en esa cena. Eso es lo que hace Jesús. Y eso, mis hermanos, puede ocurrir, debe ocurrir diariamente con nosotros, entre nosotros y Jesús. Es una actitud espiritual la que se debe tomar y no en base a una manifestación material. Por otro lado, cuando Jesús dijo en Juan 6:53, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Aquí ocurre algo similar como en la situación en la que muchos cristianos piensan que si no se bautizan en agua no se van al cielo, no se van con el Señor. Usted tiene que estudiar el asunto del bautismo. Si usted piensa que si usted no se bautiza en agua, usted no se va con el Señor. Si usted es nacido de nuevo y si usted vive en santidad y la sangre de Cristo lo ha limpiado de sus pecados y no alcanzara a bautizarse en agua, usted se va con el Señor. Es un tema aparte. Aquí ocurre lo mismo. Cuando Cristo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Por eso en la transubstanciación quieren hacer parecer que están comiéndose el cuerpo de Cristo y la sangre para tener vida eterna. Pues ¿cómo? ¿Cómo le atribuyen a un pedazo de pan y a una copa la salvación? Por eso mucha gente que va y comulga, salen de la iglesia después de haber comulgado y se sienten que traen alas como ángeles, ¿verdad? Pero ya muchos salen vociferando y diciendo malas palabras después de haber ido a comulgar. No es el acto de tomar el pan y el vino lo que nos da vida eterna. Jesús no quiso decir esto. Él no se refería a comer pan ni a beber vino en un rito, pues la vida eterna la obtenemos por gracia y no por algo que nosotros podamos hacer. Amén, iglesia. Eso que les dije al final es Efesios 2:8 y 9. Sabemos que el Señor Jesús, al enseñar, utilizó una variedad de símbolos. El Señor Jesús siempre utilizó símbolos. Como el Antiguo Testamento estaba lleno de símbolos, para poder entender cosas espirituales, Jesús al llegar aquí a la tierra seguía usando símbolos y parábolas para hacer entender su palabra. Lo hizo en muchas maneras, para explicar a sus discípulos el significado de las lecciones espirituales que Él quería enseñarles. Pero ellos se olvidaban de la lección espiritual y se enfocaban en los símbolos. Grave error. Hay gente que llega con el pastor Olivares y le dice, pastor, en esta iglesia no hay santa comunión. Yo ya me voy porque aquí no hay santa comunión. Usted tenga santa comunión con el Señor en su vida personal. Y cuando llegue el momento que el pastor lo decida, Él dará una enseñanza y tendremos aquí la Santa Cena con un trozo de pan y una copa de jugo de uva. ¿Me estoy explicando? La comunión es íntima, es personal, hermano. Lo que pasa es que se ponen los ojos en el simbolismo y se pierde la lección espiritual. Vaya conmigo, si es tan amable, a Juan 13. Vea usted qué ocurrió aquí.
Juan 13, Evangelio de Juan. Verso 5. Dice aquí, y Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Fue esa misma tarde que Jesús tuvo la cena, tuvo la Santa Cena también, la comunión, y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:5, nuevamente, Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué le preguntó eso? Señor, eso es un trabajo de esclavos. Tú eres el rabí, tú eres aquí el Señor. ¿Cómo te pones tú a lavarme los pies? Le respondió Jesús en el 7 y le dijo, mira Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántos saben que hay cosas que tenemos que entender de la palabra de Dios? No lo sabemos todo, ¿verdad? Ya había pasado mucho tiempo Pedro con Jesús, pero le hacía falta entender muchas cosas. Verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Así bien humilde, ¿no? Es que tú eres el Señor. Eso es un trabajo de esclavos. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Jesús le respondió, Pedro, yo creo que sí le dijo, ¿verdad? Yo creo que se puso la mano aquí y le dijo, ay, Pedro. Es como, mire, yo me puedo imaginar eso, por lo menos hacia mí, el Señor. Cuando no entiendo algo, el Señor está arriba y hasta le puede hacer así, ay, Julio. ¿Cómo te explico para que entiendas, cabezón? ¿Verdad? Así Jesús estaba aquí. Y le dice Jesús a Pedro, mira Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y luego Pedro, Señor, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quería que lo bañara, ¿verdad? Hermano, mire, en mi ignorancia, tal vez yo haría lo mismo. Escuchando que Jesús me dice, si no te lavo, no tienes parte. No, pues báñame todo, Señor. ¿Quién no lo haría? Te desbocarías por tener parte con el Señor, ¿verdad? Pero Pedro necesitaba entender algo. Verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y volteó a ver así de reojo a Judas, ¿verdad? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, ¿verdad? Yo creo que Judas ahí en ese momento, ¿me pasas el pan, Pedro? ¿Verdad? Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, como todo un siervo, ¿verdad? Y les dijo, ¿entienden lo que hice? ¿Ya vio? Imagínense a todos ahí, yo creo que estaban todos bien callados. Nomás Pedro hable y hable. Pero todos callados así bien, ¿qué está haciendo? Entonces agarra su manto Jesús y se sienta y se les queda viendo y yo creo que se ríe con ellos. ¿Sí entienden o no? Eso les está diciendo. ¿Entienden lo que hice? Verso 13. Ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo, diga conmigo hermano, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. La palabra ejemplo en el griego significa modelo, figura. Jesucristo mismo explicó la manera en que deben ser interpretados los símbolos que él utilizaba en las parábolas y ejemplos que él dijo a sus discípulos. En Juan 6:63, Jesús dijo lo siguiente: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entiendan la lección espiritual, no se vayan detrás de los símbolos. Son espíritu y son vida, les dijo en Juan 6:53. Por lo tanto, mis hermanos, participan de su carne y de su sangre, de Jesús, aquellos que confían en los sufrimientos y muerte del Señor Jesucristo y lo reconocen como su única esperanza. ¿Cuántos de estos hay aquí? Nosotros lo reconocemos como única esperanza de salvación. Algo importante a mencionar, mis hermanos, también que cabe en la cena del Señor, es que simboliza también la unidad de los cristianos y su fe en la pronta venida del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: no voy a tomar este vino con ustedes hasta que esté con ustedes allá en el reino.
Y Pablo dijo, anuncien la muerte de Jesús hasta que Él venga. Por todo esto, cuando los cristianos se reúnen, como nosotros aquí, para el servicio de la iglesia, somos invitados a una festividad de la paz del Señor, pero sin necesidad de ritos o ceremonias, ¿verdad que no? Nos limitamos a lo que el Espíritu Santo quiera hacer en nuestro corazón, no lo que se quiera hacer en base a una simbología o en base a ídolos hechos por manos de hombres. Nos limitamos y descansamos en la obra del Espíritu Santo. ¿Me expliqué, mis hermanos? ¿Sí? Tomar la Santa Cena, estoy hablando de manera práctica, el día que usted participe de ella aquí, si no lo ha hecho. Tomar la Santa Cena no nos hace mejores que los demás. Y que de ninguna manera nos vayamos a creer los únicos fieles, porque una de las señales de las sectas es que precisamente se creen los únicos. ¿De qué nos serviría haber indagado en el tema de la transubstanciación si nosotros mismos podemos caer en el grave error de pensar y decir, si no hay Santa Cena en esta iglesia, yo no asisto aquí? Estás poniendo tus ojos en el simbolismo, porque la comunión con el Señor debe de ser personal. Dice el Salmo 25:14 que la comunión con el Señor es con aquellos que le temen. Es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Tener presente continuamente el sacrificio de Cristo por nosotros y anunciar su muerte y resurrección a los demás hasta que Él venga es lo que nos hace partícipes de la verdadera cena del Señor. Hace un momento estaba platicando con Chuy Mariscal. Chuy Mariscal me decía, Julio, es que cada vez que leemos la palabra estamos comiendo pan. ¿Sí o no? Y eso es muy cierto. La comunión es continua cuando tú tienes devocional con el Señor, tu relación personal. El deseo de Dios es tener comunión con su pueblo y que ellos tengan comunión entre sí. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para terminar, mis hermanos, le invito a leer conmigo. Quiero invitarle, si usted trae su Biblia, lo lea junto conmigo. 1 Corintios 11:27. Leemos juntos para terminar. Si hay alguien que no traiga Biblia y alguno de ustedes puede compartirle, sería bueno para poder juntos corroborar estos versos. 1 Corintios 11:27. ¿Ya lo tiene? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpado. Judas estuvo en la cena con Jesús. Jesús le lavó los pies y tomó la Santa Cena con Jesús. ¿Pero qué hizo después de tomar la Santa Cena? Fue y lo traicionó. Así es como valoró Judas su comunión con Jesús, traicionándolo. Yo no sé a qué grado, mi hermano, tú pones o le das importancia tu relación personal con Cristo, personal. No que vengas a la iglesia y sientas que ya tuviste un momento con Dios. Yo estoy hablando de tu persona con Jesús. Judas salió de esa cena a entregarlo, a traicionarlo, después de haber tenido la comunión. ¿Valoramos o no valoramos el cuerpo y la sangre del Señor? Somos indignos cuando lo tomamos sin valorarlo. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma, discúlpeme, me equivoqué. ¿O estoy bien? ¿28? Estoy bien, perdón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sabe qué significa sin discernir el cuerpo del Señor, hermano? Sin valorar la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? El cuerpo de Jesús. Cuando no valoramos a la iglesia de Cristo, juicio comemos y bebemos para sí, para nosotros mismos ese juicio. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos mueren. Eso significa dormir en el griego. Muchos mueren. ¿Sabe usted que el juicio de Dios viene y viene en serio?
Y cuando no valoramos el sacrificio de su Hijo, es la peor ofensa para el Padre. Muchos mueren. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos tiene que disciplinar, hermano, para que nuestra alma no se pierda. Tenemos que entender el valor del sacrificio de Cristo. 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, es decir, interésense por los demás. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hace algunos años, yo tuve un amigo que era pastor, él falleció, y en una plática que él nos dio en el grupo de jóvenes que estábamos allá, yo ya no era tan joven, tengo 28 años, pero pues me sentía joven en ese entonces, más todavía. Bueno, los que escuchan por internet ya saben la edad que tengo. Muy bien, este pastor nos dio una enseñanza, y como él venía de Estados Unidos, allá ya tenían internet, antes que en México. Él hacía uso del internet de manera normal ya, antes de que llegara aquí. Y él nos platicó de su corazón algo personal, y no lo olvido jamás. Que en un momento en el que él abrió su computadora para hacer unas cosas de su ministerio, le apareció, no sé si es correcto, le llaman los spam en la computadora. Son correos que llegan sorpresivamente, sin que tú lo esperes. Hoy en día no hay pretexto para que tú los tengas que ver. Eso se debe de controlar con situaciones cibernéticas ahí y cuidando de qué manera entra el internet. Pero en ese momento él recibió un mensaje inesperado de una foto de una mujer desnuda. ¿Cómo le apareció ahí? Él nos estaba platicando que cuando él apareció eso, él cerró su computadora y fue con su esposa. Y le dijo, ahorita vengo. Y salió de su casa. Su esposa dijo, pues yo no sé a dónde. Y su esposa estaba ahí escuchando cuando él nos estaba platicando. Él salió, y cuando él salió de su casa, fue a una tienda y compró un paquete de galletas, cualquier galleta, que no fuera tan dulce, galletas saladas. Y se compró un jugo de uva. Tomó un vasito, llegó a su casa con la bolsa de las cosas, se sentó a la mesa, puso el pan, puso el jugo de la uva, se sirvió un poco, y orando él dijo, Señor Jesús, abrió su Biblia en 1 Corintios 11 y 23, en lo de Pablo, y empezó a decir, Señor, la noche que tú fuiste entregado, tomaste pan y lo compartiste, y dijiste a tus discípulos, esto es mi cuerpo que por nosotros es sacrificado, y este es el pan, este es el vino, tú tomaste la copa y la compartiste y tomaste de este vino. Señor Jesús, en este momento yo tomo tu cuerpo y tomo tu sangre simbólicamente, y prometo no volver a romper mi comunión contigo por una cosa de estas. Jamás lo olvido, hermano, cuando él nos platicó que él quiso representar de manera visible esa comunión. Yo no voy a traicionarte como Judas, que saliendo de mi comunión contigo vaya a cometer algún pecado. Tremendo testimonio. Él falleció, y yo creo plenamente que él está con el Señor por esa convicción que él manejaba. Él estaba llorando cuando nos platicó. Él era un hombre de 57 años. Y habernos platicado este testimonio de cómo él valoraba su comunión con Cristo fue muy especial. Cierra tus ojos, mi hermano, te invito a orar conmigo. Yo te invito a que tú y yo recapacitemos juntos si es que haya habido algo o haya algo ahorita que esté interrumpiendo tu comunión con el Señor, tu santa cena que puedes tener diariamente. Es tan especial, es tan sublime, es tan solemne, que tú entres en tu cuarto, en tu recámara, y le digas, Señor Jesús, yo no pienso romper mi comunión contigo por tonterías de este mundo. Tu cuerpo fue entregado por nosotros, Señor, y nosotros aquí en este año 2010 lo creemos, Señor,
Lo creemos. No estuvimos ahí, pero lo creemos. El Espíritu Santo que está aquí. Nosotros no estuvimos ahí, pero el Espíritu Santo está aquí, diciéndonos y convenciéndonos y enseñándonos las verdades que tú enseñas en tu palabra, Señor, de que tú diste tu precioso cuerpo, Señor, sacrificado por nosotros como el Cordero de la Pascua. Derramaste tu sangre, cada gota. Yo no sé cuántas gotas fueron derramadas, Señor, pero si puede ajustar cada gota de tu sangre para cubrir uno de mis pecados, Señor, yo clamo a ella en esta tarde, para que tu sangre preciosa, Señor, que es lo único que nos limpia del pecado, Señor, venga y nos limpia en esta tarde a todos los que hayamos desacreditado, Señor, tu sacrificio en algún momento. Y que hayamos roto esa preciosa comunión y cercanía contigo, Señor, por una tontería pecaminosa o del mundo. Tú estabas emocionado, Señor, cuando les dijiste a tus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Tanta emoción que tenías, Señor, para que después fueras al Calvario a ser crucificado. Y que nosotros hoy en día no le demos ese valor a tu muerte, Señor. Que anunciemos tu muerte hasta que tú vengas. Y que en cada momento, simbólicamente, espiritualmente o aún materialmente, realicemos la cena del Señor. Que podamos, Señor Jesús, primeramente valorarla y después disfrutar esa comunión contigo. Dile al Señor Jesús: Señor, te amamos como iglesia en unidad. Porque otro objetivo que tú tenías al estar con tus discípulos, lavando sus pies, era tener unidad con los tuyos, Señor. Qué tesoros y qué riquezas tan grandes hay en tu palabra para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por esa comunión y santa cena que tenemos contigo a cada instante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.